Advertencia. En estos vídeos no se pretende hacer apología de ninguna ideología política o religiosa. Todo el material visto en este canal es creado únicamente con fines de divulgación histórica y de entretenimiento. La Alemania nazi rozaba la perfección, un cuerpo militar impresionante, una campaña de propaganda sin precedentes y hasta lucían bien. A pesar de la maldad que ronda cada vez que se hablan de los nazis, sus uniformes son los más elegantes jamás fabricados. ¿Por qué los uniformes de las SS son tan icónicos? A continuación, la explicación. Unificación de Alemania en 1871. Para entender por qué el uniforme alemán, específicamente los uniformes de las SS de la Segunda Guerra Mundial, son tan icónicos, debemos volver atrás y observar la unificación de Alemania en 1871. Otto von Bismarck unificó los estados alemanes para derrotar a los franceses. Unificó todos estos estados diferentes que hablaban un idioma similar, pero tenían militares de aspecto muy diferente, costumbres muy diferentes en un solo país, Alemania. Ahora, durante los siguientes 40 años, los uniformes alemanes estuvieron por todas partes en términos de maquillaje, color, la forma en que se combinaron. Casi lo único común que vimos en muchos de estos uniformes fue el famoso casco de pepinillo, con la punta en la parte superior. Justo ahí era más o menos el estándar, hasta 1910. ¿Qué pasó? De repente se vio un estándar en todo el imperio alemán. Básicamente necesitaban ajustarse al gris. Ahora, este fue un movimiento práctico. Todos los colores anteriores realmente simbolizan unidades particulares. Permitieron a los comandantes poder ver lo que estaba pasando en el campo de batalla. Pero a medida que la guerra cambió, de repente comenzamos a dirigirnos a la Primera Guerra Mundial. Uniformes de la Primera Guerra Mundial. La guerra de trincheras era algo difícil de maniobrar, y tener a los generales allí mismo en el campo maniobrando simplemente no iba a suceder. Entonces, las cosas se fueron hacia la practicidad, hacia un material menos costoso, algo que podría ser producido en masa y usado por toda una nación. En 1910 se dispuso por decreto en Prusia el denominado uniforme gris de paz, con puños, revestimientos de color, correas de hombro y cuello, seguido por el resto de ejércitos alemanes, el último de los cuales fue el ejército bávaro en abril de 1916. Anteriormente, los alemanes llevaban un tono azul prusiano similar a la del ejército francés. Simultáneamente, se caracterizó por el final de una variedad de uniformes de diferentes colores en los estados alemanes. Con ese nuevo y único uniforme gris de paz, el ejército alemán imperial comenzó las campañas militares en la Primera Guerra Mundial. Para la Primera Guerra Mundial, el color Feldgrau era un gris verde claro, aunque no hay color específico, más bien una gama de colores de grises a marrones, en lo que era uno de los primeros uniformes estandarizados adecuados para la época de la pólvora sin humo. El ascenso de los nazis, surgió el programa de rearme alemán. Entonces, esto tiene de repente el surgimiento del partido nazi. La primera idea es fortalecer a Alemania, hacer que se sienta orgullosa. En el aspecto estético, no fue la excepción. Los uniformes militares comienzan a renovarse, se les invierte dinero. Pero, el uniforme de las SS, eso es algo diferente. Las SS eran una organización paramilitar. Inicialmente comenzó muy pequeño, los guardias del salón. Básicamente, estos eran los guardaespaldas de Hitler. Cuando este subió al poder, no contaba con la confianza de los militares, siempre sospechó de ello. Entonces, quería tener su propio grupo, este grupo a su alrededor que confiaba en él, era leal directamente a Hitler y lo protegía. La SS fue la organización que usó esos famosos uniformes negros. El simbolismo como la cabeza de la muerte y el símbolo de las SS justo ahí. Heinrich Himmler era el jefe de las SS, y se dividió en tres partes. Tenías las SS generales, y su trabajo es asegurarse de que todas las políticas nazis se aplicaran en toda Alemania. Estaba las SS armadas que estaban peleando justo al lado de las unidades militares, pero generalmente no tenían tanques ni artillería, ni nada por el estilo. Eran más de infantería, pero también podían entrar. Estos eran los nazis incondicionales. El tercer grupo eran las unidades de la cabeza de la muerte. Estos eran los tipos a cargo de los campos de concentración. Ahora, las SS eran malas. Eso está más allá del debate. Cuando miramos a los millones y millones de esclavos, judíos, simplemente personas asesinadas en todo el mundo por las SS, es horrible.
pero si los clasificamos por su apariencia, su uniforme es uno de los más elegantes que mucha gente haya visto. ¿Por qué el uniforme de la SS tiene estilo? La respuesta es bastante simple. 1. El uniforme era un buen producto. Estaba bien diseñado y estaba adornado con símbolos reconocibles. Alemania en la década de los años 30 e incluso durante la guerra usaba la propaganda como nadie. Tenían ministros de propaganda, cineastas, y pusieron estos uniformes con la mejor luz posible. A esto hay que sumarle el refuerzo y la repetición. Entonces, la razón por la que estos uniformes son icónicos hoy en día es porque siguen apareciendo en la pantalla. Hollywood sigue retrocediendo y sacando estas cosas. Les encanta el simbolismo, les encanta el look. Pero, ¿quién diseñó el uniforme de las SS? Lo primero que hay que decir es que Hugo Boss no diseñó los uniformes nazis. Fueron los miembros de las SS Karl Diebitsch, artista, y Walter Heck, diseñador gráfico. Hugo Boss solo los fabricó usando mano de obra esclava y habiendo conseguido el contrato tras donar varios miles al partido. En la década de los años 30 produjo uniformes para las SA, las SS, las Juventudes Hitlerianas, el Servicio Postal, el Ferrocarril Nacional y más tarde la Wehrmacht, las fuerzas armadas del partido nazi. Para entonces Boss ya era miembro del partido. Inicialmente solo producía la ropa, ya que las camisas negras, por ejemplo, eran un diseño de Karl Diebitsch y Walter Heck, al igual que los uniformes negros y marrones de las Juventudes Hitlerianas. Pero cuando comenzó la guerra, la demanda de uniformes aumentó y no había suficientes empleados. Se necesitaban cientos de miles de uniformes nuevos y las fábricas no daban abasto. Así fue como llegaron nuevos trabajadores, no todos ellos voluntarios. Boss utilizó el trabajo de unos 200 prisioneros y de los estados bálticos, Bélgica, Francia, Austria, Polonia y la URSS. Hay quienes aseguran que los directivos de la empresa apoyaban sin dudar al nazismo y que Hugo Boss tenía en su apartamento una fotografía suya con Hitler. Pero todo cambió con el fin de la guerra y la derrota alemana. La necesidad de olvidar el nazismo etiquetó a Boss como un activista, partidario y beneficiario del nacionalsocialismo. La modista Coco Chanel, desde Francia, fue también una importante colaboradora del Führer, hecho que le llevó incluso a ser acusada de colaboracionista del régimen debido a la relación que mantenía un alto oficial de las SS, Walter Schellenberg. Otro caso es el de los hermanos fundadores de las empresas de calzado deportivo Puma, Rodolfo Dassler y Adidas, Adolf Dassler, que ejercían como miembros del partido nazi, y hoy sus empresas continúan siendo vigentes y conocidas de forma mundial. La esvástica. Para los que pensaban que la esvástica era propia de los nazis, les contamos que no es así para nada. Este símbolo existe desde hace 5000 años antes de que Hitler decidiera utilizarla en la bandera nazi. Su nombre significa bienestar. Tiene forma de cruz de gancho, y según los historiadores, fue utilizada por primera vez en la Eurasia del Neolítico. También es muy común verla en templos sagrados en Indonesia y en la India, al igual que es empleada en el budismo. A finales del siglo XIX, vuelve a surgir la esvástica gracias al arqueólogo Heinrich Schliemann, que descubrió en la antigua Troya esta cruz en forma de gancho. Él la asoció con simbologías similares en Alemania, así que indicó que debía tratarse de un símbolo religioso del pasado. Ya en el siglo XX era muy utilizado en Europa, y se le asociaba con la buena suerte. Sin embargo, gracias al trabajo de Schliemann, se le sumaron acciones del movimiento Völkisch, por lo que la esvástica pasó a ser un símbolo de identidad aria, de orgullo alemán. Seguramente gracias a esto último es que los nazis decidieron adoptar a la esvástica como su símbolo a partir de 1920. Era un símbolo agridulce que causaba orgullo entre los arios y mucho temor entre los judíos, además de odio por parte de los enemigos de la Alemania nazi. El símbolo de Schutzstaffel. El concepto original de estos símbolos no está vinculado a ninguna ideología política o de supremacía blanca, siendo un plagio elaborado por los nazis. Las letras son del alfabeto rúnico, que han sido utilizadas por los nazis y los grupos neonazis, están asociadas con las tradiciones germánicas. La fascinación que suscitó las runas entre los nazis se remonta al autor ocultista y Völkisch Guido von List, uno de los más importantes representantes del misticismo y del regeneracionismo del paganismo germánico de finales del siglo XIX y principios del XX. Explosión de medios en Alemania. En aquella época podrías filmar algo y mostrarlo en el otro lado del mundo, y la gente realmente podría ver lo que había allí.
Esto era algo totalmente nuevo. Alemania se estaba aprovechando al máximo de esto. No solo tenían gente que trabajaba en propaganda, tenían un enorme presupuesto de propaganda. Como artista o exartista, Hitler conocía el poder de la imagen, el poder de esta cosa nueva llamada video. Y quería asegurarse de que el mundo viera a Alemania como él quería que la vieran. La estética nazi era elegante y determinante. Se veía desde las coreográficas concentraciones de masas hasta la fotografía, pintura y escultura, que también tuvo su protagonismo en este periodo. Leni Riefenstahl. La propaganda gráfica y audiovisual marcó un precedente nunca antes visto en la historia, como es el caso del éxito de las películas nazi de Leni Riefenstahl, la cineasta alemana que innovó en el cine de propaganda. Hasta Hollywood y USA a los nazis en sus películas. Cada vez que necesitan un villano, el hombre indicado es un nazi. No es para nada una mala idea, ya que conceptualmente son muy odiados, pero también están bien elegidos desde lo estético. Sus peinados perfectos, semblante serio y una vestimenta particular, oscura, sombría y soberbia, además de emparentarse con la pulcritud, el orden y el ser superior. La vestimenta nazi no es de las más ingeniosas ni más lindas, pero tienen consigo un aura de maldad que la hace particular. Y de esta manera termina el video de hoy. Si te gustó, danos un like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal para así seguir creciendo y traer contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.